Bueno, esta semana fue el Día del Escritor, lo hemos mencionado anteriormente en el sitio, en mis dos cafés. Hemos tenido justamente también una mención, valga la redundancia, yo escribí una pequeña nota. Yo carezco bastante de lo que es inspiración y demás, así que lo que hice fue anecdótico. Me acordé de dos, tres cosas, las puse para hacer referencia, y una fue del día, no quiero decir más, 3 de junio del 2013. 3 de junio del 2013, un día durísimo, un lunes durísimo, posterior a un River Argentinos. De ahí yo la verdad no tenía nada de ganas de ir a trabajar y me encuentro con 3 mails. Cuando llego a la mañana, llegué antes que todo para irme lo antes posible, me encuentro con un mail de jefe, gerenta y gerente general. Dije, pasó algo. Jefe, se vendió, competencia del lugar donde vivía, tenemos que aprovechar, bla, bla, bla. Gerenta, se vendió, tal cosa. Gerente, general, el importante, que compartía color, me pasa un texto. Me pasa un texto y me dice, che, a nosotros en este momento difícil, lean esto, que lo había leído Barsky esa mañana. Me pasa un texto que se llamaba Aspirinas y Caramelos, con el autor, que tenemos la suerte de tenerlo acá con nosotros, que es Luciano Olivera, y hago mención a eso, de cómo el escritor a veces, quien sea que se ponga frente a una hoja y nos comparta algo, de esa forma nos ayuda un poco a pasar momentos tan difíciles como pudo haber sido ese lunes 3 de junio para mí y tantos otros. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos? Bueno, Luciano. Un gusto en serio tenerlo acá, y aprovechamos eso, después hizo el libro, ¿no? Sí, en realidad la verdad es que Sí. creo que fue un ida y vuelta, ¿no? Porque así que vos decías que quizás te ayudó a pasar ese Sí. momento, y a mí también me ayudó. Primero, escribir esa carta ese día fue una acción completamente catártica. Sí. Yo creo que la escribí cuando terminó efectivamente el partido con River, con todavía el partido de River, con lo que me había quedado en la cabeza del partido que habíamos jugado con Estudiantes de La Plata El noche 0-0. anterior, el 0-0, que Uf. si ganábamos ese día y River le ganaba a Argentino, Que era el esperado. claro, había una posibilidad, pero bueno, ahí en ese momento que yo escribo la carta es una catarsis, porque bueno, siento lo que ahí se dice, y me ayudó muchísimo Sí. la devolución de gente como ustedes, digamos, los que estuvieron del otro lado, para poder transitar el momento. La verdad que fue un aliciente enorme verse tan acompañado, porque uno en esos momentos se siente muy solo, ¿no? Está Sí. como, son esos grandes bajones de la vida, que por supuesto después hay cosas mucho más graves que esas, pero uno en ese momento la vive En ese como algo- momento no entendés otra cosa. Claro. Sí. Entonces las compañías, ¿no? Los abrazos virtuales, los reales, la verdad que nos ayudan Sí. a todos, y yo recibí ese cariño como algo que me resultó Sí. clave para poder afrontar lo que se venía. Claro, y esa, o sea, lo que es escritura, ¿fue la primera experiencia? O sea, yo sé que también después está en la parte de productor, director, guionista, pero la idea de, che, me siento y escribo y después veo que... No, lo que pasa es que la escritura para mí es un medio de vida hace muchos años, porque mi trabajo como productor de televisión y como Sí. guionista hace que tenga que escribir mucho todo el tiempo. Pero lo que sí tenía bastante relegado, aunque alguna vez lo había hecho, era el escribir por el hecho de escribir para mí, o sea, no Está para, bien. no para un programa. Ustedes tienen que escribir la rutina de la radio, y entonces bueno, se sientan y escriben, no tienen que escribir una idea para determinadas cosas. Sí. Yo eso lo hago todos los días y se me da con relativa facilidad. Pero no me había propuesto escribir un libro. La carta fue una carta que se publicó en un blog que yo abrí ese día porque Sí. no tenía ningún lugar donde poner un texto tan largo. Tenía Twitter, eso, pero no me entraba, obviamente. No sé, no se me ocurrió Facebook, la verdad, y Sí. y quizás hubiese sido el camino más viral de todos. Claro, pero no, igual- mirá vos lo nublado que estaba, ¿no? Que ni se me ocurrió. Y abrí un blog y puse esa nota como primera nota inicial. Y ni siquiera me pregunté si iba a ser una segunda, surgió. El libro fue una construcción posterior, la verdad, porque yo a partir de Aspirinas y Caramelos, a partir de esa carta, fue una especie de shock emotivo muy grande que hizo que algunos recuerdos de mi infancia se fuesen apareciendo Sí. diría como si alguien hubiese sacado un tapón de algo que estaba muy guardado, que claramente era un duelo muy mal hecho de la muerte de mi viejo. Sí. Y a partir de ahí yo empecé a escribir titulitos de cosas, ¿viste? De recuerdos que tenía, pongámosle el día que casi nos ganamos el PRO, el día que tal cosa, el día que tal, y los dejaba por miedo que se me volvieran a olvidar. Y los dejaba ahí, archivaditos. Y de repente cada tanto entraba y por ahí los desarrollaba un poco, pero me volvía a guardar, eran entradas así como un poco furtivas. Esporádicas, sí, esporádicas. No, y además también hay una cosa, cuando uno hace un
revoltijo ahí con la memoria, inevitablemente vos volvés a vivir aquella cosa que la estás rememorando, no es la misma, por supuesto, porque nadie tiene la verdad de lo que sucedió, pero estás haciendo un ejercicio de recordar y de rememorar cosas lindas y cosas feas. Entonces, viste, uno se acerca con cierto temor, y bueno, en determinado momento, unos amigos que tienen una editorial vinieron y me dijeron, che, ¿te das cuenta que estás escribiendo un libro? No, les dije, mi primera respuesta fue, en lo más mínimo, para mí esto es un blog y nada más. Entonces, en una segunda reunión vinieron con el libro impreso en una especie de formato muy previo, digamos, sí, ¿no? Pero como para que me dice, mira, ¿ves? Esto es. Y cuando lo vi ahí sí, me pareció que sí, que tenían razón. Y a partir de ahí empecé a escribir lo que sería casi la otra mitad o un poco más del libro que no estaba en el blog, y son, creo yo, la parte, a ver, quizás la que más me gustó porque era nueva, porque ya tenía una articulación un poco más lograda, creo, que era la historia un poco así como podría ser la precuela de Aspirinas y Caramelos, o sea, toda la historia previa de mi vida con mi viejo, pero no solo con el fútbol, sino una especie de postales de una infancia, que así es el subtítulo del libro, que son algo así como el color de una época, ¿no? Yo tengo 47 años, más o menos los que andan por los 40, un poquito más, un poquito menos, o cerca de los 50, vivimos esa atmósfera de los primeros 70, los primeros 80, de un fútbol especial, y de un modo de vivir especial, las heladerías, las galletisterías, las calles empedradas, entonces, el barrio, ¿no? Yo vivía en el suburbio, cosas que nos acompañaban de un modo especial y que hoy por ahí, cuando las recordamos, nos identifican ya te digo, a esa generación. Probablemente ustedes son más jóvenes, les interesan otras cosas, pero todos escuchamos hablar de aquella época y hay algo de melancolía recuperada de la mano, bueno, de la experiencia de mi viejo, con la experiencia con mi viejo y el fútbol como unión de todo. Claro. Y hay algo igual de la conexión, por ejemplo, en este caso de la edad, ¿no? Que nosotros capaz no tanto, pero igual mucha gente de nuestra más joven se copó con el texto. Y también me ha pasado con amigos que capaz el fútbol no es lo suyo para nada, pero leen esos textos y igual les pega. Igual les pega y dicen, ¿y crees que tiene que ver con esto? Con la conexión que va más allá, con tu manera de interpretar el fútbol más allá del fútbol en sí. Las dos cosas son muy lindas, te agradezco. Sí, es verdad, me ha pasado que me lo han dicho. Yo creo que la pasión es algo que excede al fútbol, en definitiva, ¿no? Está claro que excede al fútbol. A mí me parece que en realidad, por ejemplo, yo no soy un gran, no sé, no me fascina la música clásica. No tengo un gran oído para la música clásica. Me gusta, pero no es lo primero que escucho. Sin embargo, si escucho, no sé, a ustedes capaz les habrá pasado lo mismo, Nessun Dorma. Cuando lo cantó Andrea Bocelli el día del festejo del Leicester, es muy difícil que no te emociones. A mí se me cayeron las lágrimas, pero digo, te llega de un modo muy particular. Entonces me parece que los contextos tienen mucho que ver, ¿no? Yo quiero decir, las pasiones, por ahí no es el fútbol lo que más te gusta, pero el contexto de alguien contándote una historia que por ahí dio en el clavo sobre algo que te tocó un poquito en la epidermis y de repente te entró un poquito más, te llega igual. Yo creo que todos somos pasibles, o sea, nos puede pasar que nos emocionemos con algo que en principio por ahí no nos gusta tanto, claro. Pero son más bien, nos tocan fibras, vas a saber por qué, y bienvenido sea, porque si no sería monotemático, ¿no? Y no le llegaría nada más que eso. No, te querías preguntar algo, sí. En el caso, cuando te empezás a escribir, ¿la hoja en blanco te da ese miedo o empezás a rememorar y sale solo? No, escribir yo creo que en general es una tortura. Escribir es un desafío enorme, en donde uno cada vez que se planta frente a un texto, o frente a la hoja en blanco en realidad antes del texto, tiene la sensación de que va a ser una cosa y en general termina siendo otra. Y antes existía el gesto físico de romper la hoja que no te había gustado, de tirarla, el bollo de papel, y el bollo de papel, prenderla a fuego. Creo que fue antes Nietzsche, creo que fue que quemó un libro entero, yo qué sé, locuras de ese estilo, ¿no? Sí. Pero hoy está el borrar, el autoguardado del Google Drive, digamos, pero de todos modos uno se la pasa todo. Yo me la paso mucho escribiendo cosas que después no me sirven para nada. En la Aspirinas y Caramelos sucedió y ahora que estoy haciendo el segundo libro me pasa todo el tiempo. La angustia de la página en blanco sucede siempre y yo creo que en realidad es un paso previo a lo que luego puede suceder cuando esa hoja en blanco empieza a llenarse, porque lo más probable es que arranques por un lado y termines por el otro. Y ahí es donde yo desconfío mucho de quien dice yo me siento y ya sé lo que voy a escribir. A mí no me pasa nunca y en realidad
la gran mayoría de los escritores que conozco no les pasa que por ahí tienen una vaga idea. Yo hoy estaba escribiendo un texto y yo sabía que el texto iba a ser sobre una cajita de música. Pero la verdad es que estaba todo el tiempo buscando mientras escribía para dónde me llevaba para encontrar un sentido, para que pasara algo. Yo tenía la imagen de lo que quería contar, pero no lo que iba a suceder. Sucedió, bueno, y creo que encontré pero capaz mañana lo abro y sucedió otra cosa. Y además también hay algo. Hasta yo el día que entregué el libro para que fuera a la imprenta, lo entregué, y cuando lo entregué me lo tuvieron un poco menos que arrancar de la mano, nunca lo terminé de soltar, y después de leerlo de nuevo es un ejercicio feísimo porque te encontrás 2000 errores, cosas que cambiarías. Entonces me parece que nosotros, por eso digo, es una tortura preciosa, digamos, ¿sabes? Que uno después termina suelta y termina hecho, pero sí, claro, es un ejercicio difícil. ¿Seguiría para una segunda parte? No, a Pirinas y Caramelos no creo. No me parece que sea... Yo quiero decir, a veces me da un poco de cosa porque parece como si fueran unas memorias, ¿no? Claro, claro. ¿Quién soy yo para haber escrito unas memorias? Yo no tengo ningún recorrido de vida como para... el ejercicio que yo me propuse, y creo que salió, es que fuese un libro que, obviamente absolutamente autobiográfico, uno pudiese tomar como que fuera de uno, o que fuera de un amigo, de su padre, o de su tío, digo, que pudiese ser un poco representativo de más de una persona. Está muy en boga lo que se llama la literatura del yo. Además, la expresamos mucho. Hoy pinchamos una goma y primero lo subimos a Twitter y después arreglamos la goma. Entonces, estamos muy acostumbrados a contar todo el tiempo lo que nos pasa, estamos muy expuestos. La literatura del yo es algo muy viejo, que digamos, no sé, todos hemos estudiado por ahí en el colegio libros autorreferenciales, y sobre todo con la muerte del padre, de las coplas a la muerte de mi padre, de Gustavo Adolfo Bécquer, hasta yo que sé, libros, bueno, obviamente hoy hay exponentes maravillosos, Sacheri, hay escritores nórdicos, por ejemplo, Karl Ove Knausgård, que escribe increíble, y son libros profundamente autobiográficos, incluso más desgarrados que claramente, y mejores además que el mío, pero eso está muy en boga. Ahora, no sé si, quiero decir, yo podría seguir escribiendo sobre cosas que a mí me pasaron de verdad, sí, puede ser, tengo bastante frescas cosas que por ahí pueden ser interesantes. De todos modos, se escapa la ficción, también aparece en algunos momentos en las Pirinas y Caramelos, no todo lo que está ahí me sucedió. Sí. Y lo bueno también es que las fronteras no se noten tanto, porque son historias, yo qué sé, es como las canciones, ¿viste? ¿Cuántas canciones uno escucha y dice, pará, eso me pasó a mí? Sí. Y en realidad, por ahí el gran éxito es que todos estamos diciendo a la vez, nos pasó a mí, nos pasó a mí, nos pasó a mí. Bueno, con la literatura pasa lo mismo, uno escribe y no... a veces aparece muy claramente lo autobiográfico y por ahí el que lo está diciendo dice, esto está inventado, y en realidad vos decís, no, pará, me pasó de verdad, o viceversa. Sí. No sé si hay una segunda parte, creo que no, creo que es otra cosa lo que digo. Bueno, y ya que son varios cuentos, mismo dijiste, dejaste también varios afuera, en el blog hay varios que no están, pregunta que se hace bastante fácil. Puede ser de cualquiera, puede ser que haya quedado fuera del libro, ¿algún preferido tuyo, de tu parte, alguno que vos me digas, lo sigo leyendo y sí, o capaz por opiniones de los demás que te trajeron a vos, que me cambió todo? ¿De los que están en el libro? Sí, de afuera también, del blog, si no, también. Mira, me gustan mucho, en particular creo que yo el primero, como lo que estábamos diciendo, yo tomé un camino muy autobiográfico. Sí. Y hay algunos que son muy costumbristas, por ejemplo, El hombre que murió 2 veces, un tipo yo era chiquito y eso pasó realmente así, eso por lo menos, bueno, sí. O lo cuento como me lo acuerdo. Yo vivía en la avenida Pavón, en Hipólito Yrigoyen, en realidad se llamaba esa altura, en Loma de Zamora, y siempre había choques en esa esquina de Hipólito Yrigoyen y Boedo, pleno corazón de Loma de Zamora. Sí. Y siempre había choques, entonces era muy común que uno casi que salías al balcón a ver los choques, porque, sí. ¿No? Sobre todo cuando llovía un poquito, que como era todo empedrado, los coches se resbalaban, ¿viste? Sí. Bueno, y esa tarde, yo estaba en el balcón, no esperando un choque, estaba jugando, y una pick-up choca con un colectivo en la esquina y se arma un revuelo importante, y la que cobra claramente es la pick-up. Sí. Sale un tipo por delante y un tipo por atrás. El tipo atraviesa el vidrio, digamos, el parabrisas, y sale por delante y se abren las 2 puertas atrás y cae un tipo y se queda frito en el empedrado. Bueno, luego corta, resulta que ese tipo, en realidad esa camioneta era una funeraria, y estaban llevando el cuerpo de un muerto que había muerto en el hospital Fiorito, ahí en Avellaneda, a la casa donde lo iban a velar.
Entonces el tipo que cayó, porque estaba desnudo, ¿viste? Era muy raro, digamos, yo lo miraba así, no lo podía creer. Y el tipo ya estaba, digamos, cae, lo quieren reanimar cuando llegan los médicos, y cuando se dan que lo va a reanimar, claro, el chofer, que era el único que sabía que estaba muerto, estaba del otro lado y también estaba casi muerto. Claro. Entonces nadie sabía bien la historia. De repente, claro, yo veo que se arma alrededor y que lo empiezan a tapar. Bueno, yo cuento esa historia, digo, hay cosas de esas historias muy costumbristas que me gustan mucho. Sí. Y después hay otras pinturas por ahí que, yo que sé, Gol de Redondo, otras cosas que cuento, que por ahí son más bien ya un poco más de ficción y de cosas que me pintan a mí, pero nos pintan a muchos más, como por ahí lo que por ahí podemos llegar a hacer, pero apartándome un poco de aquel nene, digamos, ¿no? Claro. Hay algunas, por ahí esas dos puntas podrían ser las que más me gustan. Sí, Gol de Redondo lo tengo muy presente, se lo pasé hace poquito a un compañero acá de la radio. Seguimos acá con Luciano Olivera en la radio de Mis Dos Cafés, y en esto que vos decís de los escritos que son autobiográficos, que tienen bastante realidad, a mí me pasa que está bueno porque le sirven como a uno aclarar. Se lee algo capaz de alguien y de repente se aclara. El otro día hablábamos de, por ejemplo, me van a tener que disculpar de Sacheri porque justo se dio lo de Diego y de Lío, y ahora justo hablábamos del tema de Lío y de si ganó o no ganó de los goles, y yo me acuerdo mucho del Winners and Losers, Sí. Que escribiste, y que está bueno porque uno a veces se siente medio perdido y en la literatura encuentra un poco eso. ¿Vos tenés algo así y que capaz te sirvió para escribir alguna vez? ¿O tenés algún recuerdo de algún texto, de algún autor? Algo Sí, mucho, claro, es verdad. Sí, uno se aclara. A mí leer es algo que me encanta, lo hago con mucha asiduidad. Lo hago desde muy chico. Yo soy un chico bastante raro, digamos. Empecé a leer apenas aprendí a leer, empecé a leer lo que me ponían en la mano. Y a veces incluso me aceleraba un poco y leía cosas que no tenía que leer, entonces mis viejos andaban atrás persiguiéndome a ver que estaba, si no me había equivocado. Sí. Me pasó un día con un libro de Cortázar, por ejemplo, se llama El libro de Manuel, que tiene, y lo pongo en el libro, que tiene una escena erótica tremenda, y yo tenía 8 años y estaba leyendo ahí. Claro, y mi viejo me dice, fuerte. no lo tocaste nunca más. Pero por supuesto me preocupé para volver a buscarlo y volver a leerlo. No entendí nada de lo que decía, pero sí, me marcaron muchísimas cosas. Mira, por ejemplo, a mí me marcaron muchísimo cosas de chico que me dejaron así, como me abrieron la cabeza, como diciendo, mirá cómo se puede contar una historia, qué lindo contar. Los Tres Mosqueteros, por ejemplo. Es un libro iniciático. Yo creo que cualquier nene o adolescente de 13, 14 años debería tener como lectura obligatoria un libro de Alejandro Dumas. Creo que es una inmersión a una cantidad de historias y de valores y de sentimientos, y que están contados de una forma muy barroca, pero a la vez muy maravillosa. Fui un lector, me gustó mucho la fantasía, yo que sé, o de Julio Verne, todas estas cosas me abrieron mucho la cabeza. Y después, más de grande, no puedo, parece un lugar común, pero yo realmente adoro mucho la escritura de Borges, y me gustan mucho, me marcaron mucho. Yo leí Borges también de chico, muchas veces no entendiendo, pero en particular me fascinó mucho la poesía siempre de Borges. Me parece que es un paso que uno, viste que a veces es lo que decimos de la música clásica. Leer poesía es todo como decir, che, leo, me animo, no me voy a aburrir, y a mí me da la sensación que la lectura de una poesía de Borges es algo así como sumergirse en un universo fantástico de imágenes, que si uno se toma el tiempo, va a encontrar cosas maravillosas. A mí esas cosas me marcaron mucho. Cortázar, literatura Vargas Llosa, la literatura latinoamericana me encanta. Y bueno, algunas cosas americanas también, Cheever, Carver, muchas. Bueno, acá tengo pregunta de familiar mío, que ya que mencioné justo Winners and Losers, me dice que elijas entre Parar la Olla y Winners and Losers. Ah, mirá. Bueno, en realidad creo que Winner and Loser no está en el libro, ¿no? No. Bueno, ese es un cuento que tiene más que ver con cómo nos paramos ante la vida, si somos ganadores o perdedores, como dice el título, ¿no? Yo tengo una mirada bastante crítica sobre esta moda, digamos, de que si no ganaste, si no saliste primero en el mundial, entonces sos un loser. Digo, bueno, si me muero por ser el 2 de algo en el mundo alguna vez en la vida, ¿no? No podría creerlo. Entiendo la frustración del que está en el 2 y no llega al 1, claro que la entiendo. O sea, entiendo a Leo cuando mira la copa y dice, pero no me la gané, y se pone mal, claro que no lo voy a entender. Pero de todos modos, la mirada mía, la de cualquiera de nosotros que estamos tan lejos de eso, no puede ser menos que de admiración. Parar la Olla, a mí me gusta mucho.
No conozco a ese personaje, es pura ficción, pero me lo recontra imagino. Y es un flaco que vive, no está muerto de hambre, pero tiene que pelear como loco. Y vende en la cancha de Independiente, cerca de la cancha de Independiente, y si Independiente gana vende más, si Independiente pierde vende menos, porque yo como hincha cuando voy a la cancha estoy claramente más predispuesto a comprar alguna cosa si el equipo gana que si el equipo pierde, le pasa lo mismo, pero como vendedor y además es hincha, con lo cual se identifica. Yo creo que Parar la Olla es en cierto punto una pinturita chiquita, escasa seguramente, de algo que está en la vida de todos nosotros, que es ese vértigo que tenemos de hecho podemos parar la olla, nos pasa a todos, ¿no? No importa, y nos pasa en muchos momentos de la vida, y a mí me ha pasado muchísimo. Yo soy un tipo que nunca hice plata, y creo que ya no lo voy a hacer, con lo cual para mí el vértigo de Parar la Olla sigue vivo, así que lo puedo poner en otra persona, pero lo siento yo. Si me das a elegir, creo que me quedo con ese. Sí, es como, uno lo ve, la idea de Parar la Olla, el texto, que por favor véanlo, aprovechamos para decir el nombre del blog, que es Hombre de Campo. Hombre de Campo, lo buscan en Google, seguramente salga primero Experiencia y Caramelo, pero tiene muchos textos lindos, más allá de que después también está el libro. Es un mensaje muy fuerte, ¿no? El de Parar la Olla. Y después el de Winners and Losers, que vino en el momento duro, ¿no? También que... Sí, yo estaba en Brasil, estábamos cubriendo el Mundial para Mundo Leo, el programa que hacemos sobre Messi, y entonces vivimos muy de cerca esta cosa de ganamos. El día anterior, nosotros, el programa, imagínense que el programa se llama Mundo Leo, o sea, si nosotros nos quedábamos afuera antes, el programa al día siguiente se iba a llamar, no sé, Mundo no sé qué, y teníamos que cambiarlo completamente. Y era cada partido que pasábamos y nos quedamos una semana más, entonces estamos ahí y tenemos temas. El pecho cada vez más. Era impresionante. Entonces llegamos el día de la semifinal, cuando ganamos, más allá por supuesto de la alegría como argentino de ganar, había además una cosa de nosotros, ¿no? Nos sentíamos parte muy especial de la historia. Y yo me acuerdo que nosotros hacemos el programa al aire a las 9 de la noche, que perdemos la final. Y estábamos camino al móvil donde transmitíamos ese programa, y yo iba pensando esto, ¿no? Iba diciendo, Dios mío, qué horror, porque todo el clima que nos rodeaba era de una derrota tremenda, y estábamos además, había un clima de gente desesperada haciendo valijas para irse, claro, el primer misil que saliera a su casa, estábamos todos hacía mucho tiempo lejos de nuestras familias, pero encima con clima de enojo, de bronca, ¿viste? De cómo nos puede haber pasado esto, y yo por adentro tenía una cosa de decir, y yo, por ejemplo, teníamos un móvil en la 9 de julio, lo estaba haciendo un compañero, y yo lo llamaba y le decía, bueno, salís al aire, me decía, mira, no es el mejor momento, me dice, porque acá no hay un clima horrible. Y claro. yo, me quedaba todo el tiempo la sensación de decir, che, qué feo, ¿no? Porque la verdad que es verdad, es horrible perder una final, pero después cuando pensás lo otro, decís, estuviste jugando la final, estuviste en el país que hace 2 días se comió 7, y o sea, podés ver la diferencia, ¿no? Y sin embargo, pues no se veía, a mí me daba mucha lástima. No, y aparte, con los antecedentes que teníamos con Alemania, que nos limpiaba cada tanto siempre, y aparte jugando mucho mejor que nosotros, y yo creo que esa final, si se juega 10 veces, yo no sé cuántas veces la gana Alemania. Sí, fue un partido. Así como estaba, ¿no? No, yo hago el chiste de que en realidad si nosotros hubiésemos tenido un Burruchaga en vez de alguno de los jugadores para no poner nombre de los goles, decíamos, la asistencia estuvo, o el error del otro, pero las oportunidades las tuviste. Bueno, es así, el fútbol es así, obvio. Ahora, no estar triste, bueno, no, tampoco somos de metal, está claro que estás triste. Sí. Lo que no me gustaba a mí es estar enojado, como veía que estaban algunos incluso de compañeros cercanos. No nos enojemos, ¿no? Claro. Llegamos, fue histórico, bueno. No sé, yo tengo una visión en el sentido de que perder no es tan grave. Parece loco un tipo que escribió Opiniones y Caramelo porque se fue a la B. Sí, no. ¿Cómo me está diciendo igual, esto? No, yo creo que de todos modos, más allá de eso, más allá del dolor enorme que te cause, se puede rescatar un montón de hechos maravillosos en ese camino, incluso en las derrotas. Y te vamos a agarrar un poquito ya del tema literatura, aprovechamos esto. Yo quería hacer la entrevista entera para hablar del partido del segundo central de la selección el otro día. Quería hacer la entrevista entera de eso, no me dejaron, me dijeron no, fue el día del escritor, etcétera, etcétera. Pero sí, claramente acá compartimos el gusto por la camiseta y demás. Cambió, pregunta cuasi personal, cambió un poco a partir de tus Opiniones y Caramelos, a partir de ese año. ¿Cambiaron las cosas?
Para bien, para mal, para, No, sí, para sí. algo distinto. No, cambiaron. Yo creo que Independiente tuvo un camino que no veíamos, yo por lo menos no lo vi, pero era que cuando te pones a mirar para atrás con el héroe del lunes es fácil, pero era inevitable el camino de, por lo menos, capaz que zafabas del descenso, pero zafábamos ese año, íbamos a estar horrible el otro, la decadencia en la que estábamos inmersos era enorme. Yo creo que sí cambió. Me parece que hay empieza a haber, y sobre todo yo lo vi en el último tiempo, cierta sensación de que el equipo cuando sale a la cancha empieza a plantear condiciones. Esto a veces, cuando vos estás muy mal, es muy difícil, porque estás tan mal que cualquiera viene y se te planta. Aún con el proceso confuso para mí y sobre el final muy desagradable del modo en el que jugaba Pellegrino, que no me gustaba nada, de todos modos creo que Independiente empezó a sentir, el plantel empezó a sentir con algunos momentos de fútbol en particular que era un equipo que podía plantear condiciones. Y me parece que, entre otras cosas, empezó a cambiar cierta sensación o sea, al no estar tan asustado por el fantasma de la B, empezás a estar apretado por otras situaciones que son más lógicas del club, por ejemplo salir campeón. Claro. Quiero decir, lo ilógico es estar mirando el promedio para Independiente, le pasó una vez en la vida. Lo lógico es estar diciendo, che, tenemos que salir campeones. Bueno, sí, es lógico. Y eso está más cerca. Independiente tiene un camino ahora de ascenso, de ir hacia arriba, de haber salido del infierno y estar más arriba. A mí me gusta el plantel que tenemos. Celebro enormemente que haya llegado Milito. Ojalá nos haga jugar como nos gusta. Es realmente nuestro último gran líder, gran capitán. Y creo que eso le va a dar un respaldo enorme. Y sobre todo me parece que puede servir para algo que es clave, que es muy, imaginemos que nosotros estamos acá sentados haciendo ese programa de radio y tenemos a nuestra audiencia que está escuchando en este momento y diciendo todo el tiempo, che, es espantoso, esto es horrible, qué horror, mirá lo que... Bueno, en la cancha pasa mucho eso, hay una locura total, ¿viste? Un jugador que toca la pelota y das una macana y está todo el mundo, estamos todos, me incluyo, porque cuando te masificás sos así, ¿cómo puede ser? Y esto es Independiente, y la verdad es que jugar así es imposible. Entonces me parece que Gaby va a generar, espero yo, una sensación. Creo que el primer día que vayamos a la cancha a ver el equipo es el equipo de Milito, y me parece que no va a pasar otra cosa que rompernos las manos aplaudiendo. Bueno, ojalá que acompañe el proceso, que lo respetemos, que tenga tiempo, y yo creo además que material humano hay. A mí me gusta el plantel que tuvo Independiente incluso en el campeonato pasado. Sí, me gusta, me parece que es uno de los mejores que ha tenido en el último tiempo. Creo que había un problema de conducción y que hay algunos puestos que, bueno, sí, hay que Sí, obviamente, no dar nombres puntuales, el 4 tal vez un poquito, algo así, 1 más 10, porque sí. Un enganche sí me gustaría que hubiese. Sí, y más allá de que sí comparto lo que decís, comparto lo de Independiente, yo soy de los que solía defender a algunos jugadores de esos que el caso de Hernán Freire, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cuánta gente pedía la pelota como él y mucha gente se olvida del segundo pase contra Huracán, que fue un partido más o menos importante y que también puso 2 asistencias, pero bueno, son cosas que... Sos un bicho raro igual. Sí, me lo animo igual, me animo a no, jamás silbaría al arquero, jamás lo haría, no, estoy totalmente en desacuerdo de lo que lo hicieron, después se insultó a Mancuello, además, qué sé yo, también el hincha argentino en general. Y como última pregunta para ir cerrando y liberarte ya, agradecerte en serio por haber venido, haber compartido este grato momento, pasamos a la selección. Y la selección, ¿cómo la ves? ¿Estamos para el caramelo después de tanto tiempo? Bueno, el camino parece abrirse y me parece que... Yo creo que estos chicos tienen una construcción de grupo que es, para mí, es el grupo más claramente constituido en una selección después de la del 86. Son un puño, Mascherano, Leo, Biglia, el arquero, Romero, el Kun, sin duda. Y además observo que los que se integran entran a un grupo receptivo, que eso es muy interesante también, porque son un puño, pero a la vez te integran en el puño. Digo, le pasó a Mancu, le pasa a Cuesta, pero le pasa a Lamela, le pasa a jugadores americanos, Mori, jugadores incluso resistidos, porque sin embargo se integran y vos ves que entran en el circuito, ¿sí? Incluso yo creo que hay casos, por ejemplo, como Vanega, que mejoran su rendimiento dentro del plantel, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Entonces yo la veo bien en la selección, creo que es un grupo muy interesante y que ha tenido
por desgracias, porque la verdad que los desgraciados son mucho más asociados a las desgracias que al nivel de juego, dos circunstancias que lo hubieran hecho ser una selección que pasaba a la historia, y se hilvanaba Copa del Mundo y Copa América, y claro. por ínfimas casualidades, que así se define en el fútbol, finalmente es un cúmulo de casualidades o de pequeñas cositas, bueno, perdieron las dos. Entonces, ¿ahora tienen la obligación de ganar? Sí, la verdad es que la tienen, porque son un equipo regado de estrellas en una Copa América donde además los grandes cucos están yendo, ¿no? Entonces me parece que bueno, si vos tenés una llave donde jugás contra Venezuela y luego si la pasás jugás contra Estados Unidos, y se te va abriendo el camino y los veo obligados. Ahora, no me van a parecer ni mejores ni peores si la ganan o la pierden, creo que son un equipo extraordinario. Y la veo bien, me parece, yo la veo con confianza y me gusta mucho cómo está Leo, lo veo súper enganchado. Creo que el último tiempo de Barcelona para Leo, incluido sus problemas fiscales y demás, tenía necesidad de volver al puño de Argentina, digamos. A la familia. A la por así familia, decirlo. sí, tal cual. Y me parece que se le nota, y eso puede ser un buen augurio. Bueno, te agradecemos en serio de vuelta, Luciano, por este buen rato hablando de literatura. Invitamos a todos los oyentes de la radio a que lean el blog de él, a Hombre de Campo, el de que lean el libro, de que compren el libro Aspirinas y Caramelos. Y bueno, la verdad, en serio, Luciano, un gusto haber estado charlando con vos. Esperemos tener caramelos con Independiente y con la Argentina. A ellos, capaz, Independiente no tanto, pero por lo menos la Argentina. Soy de Gremio, soy de River, así que... Bueno, pasaste por lo mismo. Sí, exactamente. De hecho, cuando he comentado un par de cosas me sentía muy identificado en algunas cuestiones, incluso. Pero bueno, seguimos entonces en un rato con más de Medios Cafés. Ahora vamos con un tema y le agradecemos nuevamente a Luciano Olivera por este buen rato.